Compromiso. ¿Qué tal, Javier? Un gusto de verte por aquí. ¿Cómo estamos? Bien, maestro. Oiga, tengo una pregunta. Si yo veo luego la clase grabada, ¿igual me vale para el curso? No, no cuenta. La única forma de obtener la certificación, si a eso te refieres, Sí. es participando en estas sesiones, en las 3 sesiones de la ronda. Eso es muy importante, ya que el aprendizaje que nos llevamos no es solamente de observar un video, sino de la interacción que vamos a tener con nuestros compañeros y colegas tengamos en cuenta que aquí tenemos asistentes que forman parte de las diferentes licenciaturas y maestrías que tenemos en la UCA como opciones. Entonces, esta retroalimentación y esta colaboración es la que nos permite realmente un aprendizaje, Javier. ¿Eso contesta la pregunta? Sí, perdón, pues ya me la pellizqué. Es que tengo que salir porque se acaba de suicidar uno de mis maestros y tengo que ir a atender esa situación porque como soy personal de la supervisión, pues ahorita me queda lo de ver su baja. Es que es un maestro que teníamos en resguardo en la supervisión, entonces estaba pues ahí conmigo, ¿no? Híjole, Javier, lo sentimos mucho. Y sí tengo que, o sea, sé que es sábado, pero pues me tengo que mover a esto porque a más tardar el lunes ya tengo que estar mandando la baja y todo lo demás. Claro, lo Necesito hablar con sentimos su mucho, familia, Javier. necesito el acta de función, necesito un montón de cosas y yo creo que ellos se van hoy mismo porque el maestro no era de aquí. Y si Claro. no el lunes ya no tengo nada. Sí, sí, Javier, pues adelante. Está bien. Pues Te muchas mandamos gracias un y una abrazo. disculpa, maestro. No, a ti, gracias. Bien, bienvenidos a todos. Perdón, Angélica, levantaste la mano. Adelante, brevemente para poder comenzar. Ya nada más rápido para preguntar, profe, las certificaciones después de que se tomaron las 3 clases, ¿cuántos días les llegan? Porque yo nada más tengo una, y ves que deberíamos de llevar 2, ¿no? Sí, bueno, generalmente a partir de los 5 días les llega la certificación. Ahorita tengo entendido que van un poquito atrasados o retrasados con la última entrega, pero cuenten con ella, les va a llegar. Al parecer la carga de trabajo se acumula un poquito, pero les va a llegar. Si sean pacientes, revisen su correo, revisen la bandeja de entrada y la del el spam, por si acaso, ¿verdad? Y en estos días les estará llegando. Ok, gracias, profe. Eso nada más. A ti, bienvenidos a todos de nuevo. Un gusto estar aquí. Yo soy el profesor Rudy Weisfeld y el día de hoy tenemos nuestra segunda sesión en esta ronda de comunicación profesional efectiva y estaremos hablando justamente del tema de redacción, ¿vale? Así que si están todos listos, vamos a escuchar y a ver con atención perdón, antes de esto, como siempre, vamos a revisar las reglas de convivencia digital para que esta sesión sea productiva. Recuerden encender sus cámaras, ¿sí? Es muy importante poder vernos, mantener sus micrófonos apagados. Controlen sus micrófonos, por favor. Si participan o si regresan de las salas separadas, recuerden apagar el micrófono para que no se interrumpa la sesión con los ruidos de ambiente de nuestro lugar, ¿sí? Les pido atención plena, les pido concentración, ¿sí? Y por supuesto, como siempre, respeto y una actitud positiva para poder aprender todos de todos, ¿sí? Les pido colaboración, ya que somos y seremos corresponsables de los aprendizajes que nos podamos llevar en esta sesión, ¿sí? Como acostumbramos, vamos a ver un primer video con la introducción a este tema de la mano de Iris. Si están todos listos, comenzamos. Hola, mi nombre es Iris. Sean bienvenidos nuevamente a su sesión interactiva de habilidades blandas. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante: redacción, estructura de documentos y estrategias para introducciones y conclusiones efectivas. En la escritura profesional, la claridad y estructura de los documentos son fundamentales para asegurar que el mensaje no solo sea comprendido, sino también apreciado y recordado por el lector. Este bloque se centra en los componentes esenciales de cualquier documento escrito: la introducción,
el desarrollo y la conclusión, y ofrece estrategias para redactar introducciones y conclusiones efectivas. Introducción a la estructura de documentos. Todo documento escrito efectivo sigue una estructura básica que facilita la comunicación clara y organizada de las ideas. Esta estructura se puede dividir en 3 partes principales. 1. Introducción. El propósito de la introducción es enganchar al lector, presentar el tema y establecer el propósito del documento. Aquí, es crucial captar la atención del lector desde las primeras líneas. Una introducción efectiva plantea el problema o la situación que se va a abordar, proporciona información de contexto necesaria y presenta la tesis o el objetivo principal del texto. 2. Desarrollo. En el cuerpo del documento, se desarrollan los argumentos o se presenta la información prometida en la introducción. Esta sección debe estar bien organizada, utilizando párrafos que se enfoquen en una sola idea principal cada uno. Es importante usar subtítulos, listas y gráficos si el texto lo permite, para facilitar la digestión de la información. 3. Conclusión. La conclusión sirve para resumir los puntos principales tratados y reafirmar la tesis u objetivo del documento. Debe ofrecer un cierre que refuerce la relevancia de lo discutido y, si es pertinente, proponer acciones a seguir o sugerir áreas para futura investigación. Estrategias para escribir introducciones efectivas. Las introducciones son decisivas, porque establecen la primera impresión y pueden determinar si el lector continuará interesado en el texto. Aquí se deben considerar varias técnicas. Inicio con una pregunta relevante. Al formular una pregunta, se invita al lector a pensar activamente sobre el tema, generando interés y curiosidad. Citar estadísticas o hechos impactantes. Presentar datos sorprendentes o poco conocidos puede captar la atención y establecer la importancia del tema. Anécdota o cita. Comenzar con una historia breve relacionada con el tema o una cita significativa puede hacer que la introducción sea más atractiva y personal. Estrategias para desarrollar conclusiones efectivas. La conclusión debe ser una síntesis poderosa que refuerce el mensaje central del documento. Algunas estrategias efectivas incluyen: resumen de los puntos clave. Antes de cerrar, es útil resumir brevemente los argumentos principales discutidos para reforzar el mensaje y facilitar la retención del lector. Llamado a la acción. Si el documento busca persuadir, incluir un llamado a la acción puede motivar al lector a actuar conforme a lo discutido. Cierre con una reflexión. Proporcionar una reflexión final o una cita relevante puede dejar al lector pensando sobre el tema, aumentando el impacto del documento. Dominar la estructura de los documentos y las técnicas para escribir introducciones y conclusiones efectivas son habilidades cruciales en la comunicación escrita profesional. Estas herramientas no solo mejoran la calidad de los escritos, sino que también aseguran que los mensajes sean claros, persuasivos y memorables. Para cerrar con esta parte, vamos a ver el siguiente vídeo, donde aprenderás a redactar párrafos para escribir mejores textos. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Los párrafos son los ladrillos con que se construye un texto. Por eso, si no construimos con materiales sólidos, nuestro texto se vendrá abajo. Hoy te voy a explicar lo que necesitas para redactar con párrafos que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto. Para empezar, ¿cuándo hay que cambiar de párrafo? Eso nos lo va a marcar el contenido. Los párrafos tienen que tener unidad de contenido. Un párrafo debe expresar una idea, y solo una. Si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando 2 o más ideas, es que estás haciendo algo mal. Tu texto tiene un problema estructural. Lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en 2 o en todos los que hagan falta para que cada uno contenga una sola idea. Es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos. En ese caso lo que procede es crear párrafos diferentes, de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja. Te voy a dar un truco
para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido. Prueba a ponerles título. Si están bien redactados, te será fácil resumir su contenido con una pequeña expresión o con una oración muy breve. Y si esto no te funciona, es que tienes que revisarlos. ¿Y cómo se ordena la información dentro de un párrafo? Lo más importante tiene que ir lo primero. Hay un principio básico de redacción que es que siempre tenemos que empezar por lo más importante. Esto se aplica a todos los niveles estructurales del texto. La información más importante va al principio de un texto, al principio de un capítulo, al principio de un apartado y al principio de un párrafo. ¿Y qué extensión tienen que tener los párrafos? Una vez más, eso nos lo va a marcar el contenido. Unos tendrán que ser más largos y otros más cortos. Todo depende de la idea que desarrollan. Pero como norma general vamos a ir a por párrafos de una extensión intermedia. Ni muy largos ni muy cortos. Orientativamente, 10, 12, hasta 15 líneas es una extensión que puede ser razonable. De esta forma, ayudamos al lector a seguir el texto. En general, hay que huir de los párrafos muy cortos y también de los muy largos, pero sobre todo de los párrafos que son muy largos. Los párrafos largos fatigan al lector y aumentan las posibilidades de que abandone el texto. Cada vez que cambiamos de párrafo al leer es como cuando llegamos al descansillo de una escalera. Nos sirve para tomar aliento y continuar la marcha. Si la escalera no se acaba nunca, acabamos perdiendo el ánimo y al final nos damos por vencidos. Así que nunca, pero nunca debes tener un párrafo que ocupe una página completa. Eso es veneno para el lector y te puedo garantizar que además es que ese párrafo está mal redactado. En el extremo opuesto, tampoco es bueno redactar con párrafos muy breves. Si miras tu página y te das cuenta de que estás redactando con párrafos de 2, 3, 4 líneas, es que no estás desarrollando las ideas o es que estás poniendo en párrafos separados contenido que pertenece a uno solo. Esto también le resulta fatigoso al lector porque le estamos obligando constantemente a dar saltitos y además transmite la idea de un texto un poco deslavazado, un texto que no se ha trabajado lo suficiente. Lo que sí viene bien es incluir de vez en cuando un párrafo un poco más largo o uno un poco más corto, así evitamos la monotonía y ayudamos a la lectura. Y a veces, pero solo a veces, ojo, está bien incluir un párrafo muy breve que nos puede servir para remachar una idea, para llamar la atención sobre algo fundamental de nuestro escrito. Como ves, la cosa tiene su arte, pero es importante que nos tomemos en serio la división en párrafos, sobre todo en textos que no están organizados en capítulos ni en apartados, porque entonces los párrafos van a ser el único elemento estructural que le da pistas al lector sobre cómo está organizado, sobre cómo está distribuido el contenido de nuestro texto. O sea, dónde empieza y dónde acaba una idea. ¿Y cómo se marca la división de los párrafos? Siempre el final de un párrafo se indica con punto y aparte. Ponemos un punto y cambiamos de línea. ¿Pero qué hacemos a continuación? Hay dos procedimientos diferentes que no debemos mezclar. El primero consiste en sangrar la primera línea del párrafo siguiente. Esto quiere decir que metemos la primera línea un poquito a la derecha. Y el segundo procedimiento es simplemente dejar una línea en blanco entre párrafo y párrafo. Lo que no hay que hacer es mezclar lo uno y lo otro, porque eso es marcar dos veces lo mismo. Y eso no. Esto no. El primer procedimiento se usa sobre todo con textos que están concebidos para una lectura más lineal, para un contenido más trabado, que se lee seguido. Por ejemplo, para una novela, para un trabajo académico. Y el segundo procedimiento se usa más con textos que vamos a leer entresacando información aquí y allá. Piensa, por ejemplo, en una carta comercial o en un informe técnico. El caso es que quien sabe redactar sabe también escoger el estilo de párrafo más adecuado al tipo de texto con el que está trabajando. Y otra cosa importante es que los párrafos deben ir divididos todos por igual. No puede ser, por ejemplo, que estés separando todos los párrafos con una línea en blanco y que de pronto llegues a uno y ahí hagas punto y aparte, pero no dejes línea en blanco. Esto es típico de principiantes. O es un párrafo o no es un párrafo, pero no hay nada intermedio entre el párrafo y el no párrafo. Y ahora, la curiosidad del día. Esta es una hermosa tradición del blog de lengua que inauguramos hoy oficialmente. En cada vídeo vamos a ver alguna palabra o algún dato curioso sobre nuestro idioma. Estos son cosas que no sabe nadie.
Solamente las sabe la nación de hablantes del blog de lengua. Hoy, para empezar, ¿a que no sabías que todos los verbos nuevos van a parar a la primera conjugación? En español tenemos 3 conjugaciones: amar, comer y vivir. Ar, ir. Pero resulta que todos los verbos que inventamos hoy van a parar a la conjugación enar. Por ejemplo, whatsappear, escanear, clicar, todos terminan en ar. ¿Qué tal? Otra interesante ponencia de este señor, ¿verdad? Y esto nos lleva a nuestra primera actividad directamente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a trabajar en la creación de un esquema para un ensayo o reporte breve, ¿sí? Entonces, como es habitual, en equipos de aproximadamente 10 compañeros, vamos a seleccionar el tema que le corresponde a nuestro equipo, ¿sí? En este archivo editable que les estoy pasando en este momento en el chat, y van a redactar un ensayo o reporte breve, obviamente, ¿sí? Es fundamental que consideren los siguientes aspectos: introducción, desarrollo y conclusión del documento, ¿sí? Como dato interesante, déjenme compartir lo que ustedes van a ver aquí. A ver, se va a ver así el documento editable. A ver, déjenme ver si ahí va. Ahí va. Entonces, se va a ver así. Solo recuerden o noten este detalle. Si ustedes jalan aquí abajo esto hacia arriba, sí, van a ver algunas notas importantes para no olvidar, que es justamente lo que les decía. Hay que respetar en el desarrollo de lo que van a hacer ustedes aquí, de este ensayo o escrito, el desarrollo del esquema, ¿sí? Consideren una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ok? Aquí donde van a trabajarlo, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Vale, entonces permítanme un instante aquí para organizar los grupos. Sí, les pido, como siempre, mucha colaboración. Recuerden que el jugo de estas sesiones o el aprendizaje de estas sesiones generalmente suceden aquí en la interacción, en lo que se platica y lo que se discute en estos grupos, ¿vale? Así que déjenme hacer aquí unas adecuaciones. Un segundito nada más. A ver, a ver. Y ahora sí, listos para comenzar. Vamos a tener 15 minutos para hacerlo. Adelante.
Excelente, vamos regresando todos a la sala principal. A ver, los felicito por la colaboración en esta actividad. Y entonces vamos a revisar cómo quedó este ensayo, este escrito de cada equipo, ¿verdad? Comenzando por el equipo número 1, ¿verdad? Los invito a todos a ir revisando la diapositiva número 1, ¿sí? Para que podamos estar en la misma frecuencia, ¿vale? Adelante, equipo 1. Bueno, yo soy quien va a exponer en el equipo 1 y a nosotros nos tocó la importancia de la educación en línea en la era digital. Como introducción le pusimos de título La educación en línea, una oportunidad para todos. La educación en línea ha emergido como una herramienta vital en la era digital, transformando significativamente el panorama educativo. Esta modalidad aprovecha las tecnologías de la información y la comunicación, también denominadas como TIC, para facilitar el acceso al conocimiento, permitiendo que estudiantes y docentes interactúen en entornos virtuales y superen barreras geográficas y temporales. En el desarrollo, tenemos de subtítulo Una forma efectiva de aprender. La educación en línea también ha demostrado ser una forma efectiva de aprender, ya que permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y en cualquier lugar. Además, la educación en línea ofrece una gran variedad de recursos y materiales educativos, lo que facilita el proceso de aprendizaje. La educación en línea ha abierto puertas a una amplia gama de personas que, por motivos geográficos, económicos o de tiempo, no podrían acceder a la educación tradicional. De esta manera se ha creado una oportunidad para que personas de todo el mundo puedan acceder a la educación de alta calidad sin importar su ubicación o condición socioeconómica. Y bueno, por último y de conclusiones, tenemos que la educación en línea ha demostrado ser un componente esencial en la era digital, ofreciendo múltiples beneficios que transforman la forma en que se enseña y se aprende. Su capacidad para proporcionar accesibilidad, flexibilidad, personalización y recursos globales la convierte en una opción atractiva y necesaria en el contexto educativo actual. A medida que las tecnologías continúan evolucionando, es probable que la educación en línea siga expandiéndose y mejorando, beneficiando a un número creciente de estudiantes en todo el mundo. Y eso sería todo por la parte del equipo 1. Muchas gracias por su atención. Gracias, Enya. A ver qué opinan con la manito aplaudiendo o pulgar arriba. ¿Creen que este trabajo lleva efectivamente o desarrolló de forma efectiva su introducción, su desarrollo y una conclusión? Muy bien. Felicitaciones, equipo 1. Muchísimas gracias, Enya. Y vamos con el equipo número 2. ¿Quién será su representante? Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Yo voy a ayudar a representar al equipo número 2. Fue una lluvia de ideas, nos ayudó también a redactar un compañero y pues a mí me tocó lo que es la lectura, ¿no? Bueno, nosotros no separamos como tal así en poner este inicio, desarrollo y conclusión, pero sí en el texto. El tema nos tocó impacto del cambio climático en las economías emergentes. El cambio climático representa una amenaza significativa para la estabilidad y el desarrollo de las economías emergentes alrededor del mundo. Estas naciones, caracterizadas por tener un menor ingreso por capital y una mayor dependencia de sectores sensibles al clima, como la agricultura y el turismo, son particularmente vulnerables a los efectos adversos del calentamiento global. Esto pues más que nada es como la introducción. En el desarrollo pues son los principales impactos del cambio climático, incluyen aumento de fenómenos meteorológicos extremos, alteraciones en la productividad agrícola, impactos en el sector turístico, escasez de agua y problemas de salud. Estos problemas afectan a la población ocasionando pérdidas económicas significativas, desplazamientos, aumento de la pobreza, obstaculiza el desarrollo económico,
causa escasez y problemas sanitarios significativos. Es primordial el trabajo conjunto de la comunidad en general a fin de reducir las vulnerabilidades detectadas. Como pueden ver, pues en la introducción pues se informa lo que es el cambio climático, más que nada lo que significa o la amenaza que da a las economías emergentes. En el desarrollo, pues es los principales impactos en lo que nos afecta. En la conclusión, pues queda como los impactos del cambio climático en las economías emergentes son complejos, generalizados y de gran alcance. Abordar este desafío requiere una acción urgente e integral por parte de los gobiernos, las empresas y las comunidades internacionales. Las economías emergentes necesitan acceso a financiamiento climático adecuado para implementar medidas de adaptación y mitigación, así como para desarrollar tecnologías resilientes al clima. La cooperación internacional es esencial para promover la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades y la implementación de políticas climáticas efectivas. Muy bien, Angélica. Al igual mi compañero Carlos me parece que también quiere aportar algo para terminar con esta exposición. Sí, profesor, solamente quería agregar el detalle de el tema del espaciado, ¿no? Y los tamaños de párrafo de acuerdo a las indicaciones en el primer video. Estábamos tratando de hacerlo, o sea, que sea uniforme y que permita una fluidez de lectura, ¿no? Porque esa es la idea en realidad de poder tener eso, ¿no? La introducción, el desarrollo y lo que es la conclusión, ¿no? Gracias, profesor. Excelente, gracias a ustedes, Carlos, Angélica, equipo 2, ok, buen trabajo, muy bien. ¿Qué opinan los demás? Por aquí con la manita, con el pulgar, de verdad, vamos a felicitarlos. Bien, y vámonos entonces con el equipo número 3. Adelante, por favor. Sí, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de ventajas y desventajas del teletrabajo. Entonces, el teletrabajo es una forma de trabajo a distancia en el cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. Es una modalidad laboral que ha ganado popularidad en los últimos años. Presenta tanto ventajas como desventajas significativas. Una de las principales ventajas es la flexibilidad que ofrece, permitiendo a los empleados equilibrar mejor su vida personal y profesional, así como ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos. Además, las empresas pueden reducir costos operativos al no necesitar grandes espacios físicos. Sin embargo, el teletrabajo también tiene desventajas, como la dificultad para separar el trabajo de la vida personal, lo que puede llevar al agotamiento. Asimismo, la falta de interacción directa con compañeros de trabajo puede afectar la comunicación y el trabajo en equipo. En conclusión, el teletrabajo presenta una situación de ganar-ganar, tanto para empleadores como para empleados. Los trabajadores disfrutan de una mayor flexibilidad y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional, mientras que las empresas pueden reducir costos operativos y aumentar la productividad. Entonces ahí nosotros en este párrafo pues implementamos lo que fue la introducción, el desarrollo y pues una breve conclusión, ¿no? Excelente, Omar. Equipo 3, se ve muy bien desarrollado. No sé qué opinan los demás. Los felicito, ¿verdad? Muy bien hecho. Gracias, Roberto. Y vamos con el equipo 4. Adelante, ¿quién será su representante? ¿Qué tal, profe? Saludo, buen día a todos. Nosotros sí separamos el texto por introducción, desarrollo y la conclusión. Como título, pues dejamos el mismo, nos pareció atractivo y estuvimos dialogando un poquito sobre el tema al final porque sí consideramos que las redes sociales actualmente fungen un papel muy importante en la comunicación. Estábamos precisamente hablando de que hoy en día, gracias al internet y a las redes sociales, la gente escribe cada vez más porque están constantemente en contacto con el uso de esta herramienta. Nosotros pusimos en nuestro texto como introducción: en un mundo hiperconectado, las redes sociales han revolucionado la forma en que nos comunicamos, desde compartir fotos hasta debatir temas candentes. Estas plataformas han dejado una huella imborrable en nuestra sociedad. ¿Cómo han transformado la comunicación? Acompáñenme en este recorrido.
Conectividad global y acceso instantáneo. Las redes sociales nos han acercado a personas de todo el mundo. Un simple clic nos conecta con amigos, familiares y colegas, sin importar la distancia. Ejemplo, María, una estudiante en México, puede seguir las aventuras de su amiga en Japón a través de Instagram. Impacto en la opinión pública. Perdón, me borraron acá, déjame. Disculpa. Impacto en la opinión pública y participación ciudadana. Las redes sociales son altavoces para nuestras voces individuales. Los hashtags se convierten en movimientos sociales y las redes sociales son y las publicaciones virales generan debates. Ejemplo, el movimiento Me Too comenzó en Twitter y se extendió como un incendio forestal, creando conciencia sobre el acoso sexual. Efectos en la salud mental y la privacidad. La búsqueda constante de validación y la comparación con otros pueden afectar nuestra salud mental. Ejemplo, Juan, obsesionado con los likes, experimenta ansiedad y baja autoestima. En conclusión, las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también requieren cautela. En esta era digital debemos encontrar un equilibrio entre conectarnos y proteger nuestra privacidad. ¿Cómo usaremos esta herramienta para construir un mundo más informado y empático? La respuesta está en nuestras manos. Muy bien. Jesús, gracias. ¿Cómo lo ven? Bien desarrollado. Hubo introducción, hubo desarrollo, hubo una conclusión. Felicitaciones, equipo 4. Muy bien. Bien. Vámonos con el equipo 5, por favor. Gracias, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me tocó representar al equipo 5. A nosotros nos tocó como tema cómo promover la igualdad de género en el lugar de trabajo. En la compleja labor existen varios métodos o recursos para promover la igualdad de géneros. A continuación citamos los siguientes: dar la bienvenida al personal siempre siendo muy específico y haciendo énfasis en todas las personas que laboran en la empresa, que todo el personal tiene los mismos beneficios independientemente del género para poder tener un ambiente laboral ameno. Dar la confianza al personal para poder desarrollar las mismas actividades independientemente del género, siempre y cuando no afecte su integridad o su persona. La discriminación evita tener un mejor ambiente laboral adecuado y causar problemas de comunicación. Consiste en equilibrar la identidad del trato de oportunidades entre mujeres y hombres en el entorno laboral, tomando en cuenta el punto de partida de cada persona y dar fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas de todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón, aquí, Verónica. Gracias. Buen trabajo, equipo 5. Por ahí vemos la introducción, vemos el desarrollo, vemos la conclusión. Muy bien hecho. Gracias. Vamos con el equipo 6. Entonces, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me tocó representar el grupo 6. A nosotros nos tocó beneficios y riesgos de la inteligencia artificial en la medicina. Y comenzamos así. Este ensayo explora tanto los beneficios como los riesgos de la IA en la medicina según el país en el que se encuentre. La inteligencia artificial ha emergido como una de las tecnologías más prometedoras y transformadoras del siglo XXI, impactando el ámbito médico. Uno de los beneficios más destacados en la medicina es su capacidad para mejorar el diagnóstico, analizar grandes volúmenes de datos médicos de manera más eficiente y también más rápida. Los riesgos a los que nos enfrentamos en la dependencia es la dependencia excesiva de la inteligencia artificial, la pérdida de la relación médico-paciente y además la ruptura de la continuidad de la atención médica. En conclusión, la inteligencia artificial aplicada a la medicina ofrece beneficios significativos, como mayor precisión en el diagnóstico,
la eficiencia en la toma de decisiones y avances en la investigación médica. Sin embargo, también presenta riesgos como posibles sesgos y preocupaciones de privacidad. Es fundamental implementarla de manera ética y responsable para maximizar sus ventajas y minimizar los riesgos. O sea que si sos consciente de lo que te enfrentás, podría llegar a ser una muy buena herramienta, pero no depender de esto. Si se sabe lo que se hace, la inteligencia artificial puede ayudar mucho en la medicina. Excelente, Paulina, muchísimas gracias. Bien desarrollado también. Equipo 6, felicitaciones a ustedes. Los felicito. En esta primera actividad salió, creo yo, de forma excelente. Y entonces vamos a continuar en la segunda sección ahora de nuestra sesión de hoy, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos tips, algunas técnicas más específicas que nos permitirán argumentar mejor en forma escrita, ¿sí? Vamos a verlo ahorita mismo. Técnicas para desarrollar argumentos claros y persuasivos. En el ámbito de la comunicación escrita profesional, la capacidad para construir argumentos claros y persuasivos es esencial. No solo mejora la eficacia de nuestras comunicaciones, sino que también refuerza nuestra credibilidad ante los lectores. Este bloque se centrará en técnicas fundamentales para desarrollar argumentos convincentes, apoyados en evidencia sólida y presentados de manera estructurada. 1. Definición de un argumento claro y estructurado. Un argumento claro es aquel que es comprensible y directo, sin ambigüedades o complejidades innecesarias. La estructura típica de un argumento incluye una tesis o afirmación principal, seguida de evidencias o datos que la respaldan, y una conclusión que sintetiza la información presentada y reafirma la posición inicial. Esta estructura no solo ayuda a mantener el enfoque durante la redacción, sino que también facilita al lector seguir el razonamiento del escritor. 2. Desarrollo de la tesis. La tesis es la afirmación central de tu argumento. Es la idea que estás intentando probar o refutar. Debe ser específica y debatible, es decir, algo con lo que alguien podría razonablemente estar en desacuerdo. Una tesis efectiva sirve como el eje sobre el cual gira toda la discusión. Por ejemplo, una tesis como "las políticas de teletrabajo mejoran la productividad de los empleados" es específica y proporciona una base clara para argumentar a favor o en contra. 3. Selección y organización de evidencia. La evidencia es crucial para persuadir a los lectores de la validez de tu tesis. Esta puede incluir estadísticas, citas de expertos, estudios de caso o ejemplos personales. Es importante seleccionar evidencias que sean actuales, relevantes y creíbles. Además, la forma en que organizas esta evidencia puede afectar significativamente la persuasión de tu argumento. La evidencia debe presentarse de manera lógica, preferiblemente ordenada de la más a la menos importante, lo que crea un impacto más fuerte y deja una impresión duradera. 4. Uso de técnicas retóricas. El uso efectivo de técnicas retóricas puede mejorar la persuasión de tus argumentos. 3 técnicas fundamentales son: logos, lógica. Uso de la lógica y la razón para conectar tu tesis con la evidencia presentada. Implica el uso de datos, hechos y una progresión lógica de ideas. Patos, emoción. Apelar a las emociones del lector puede ser una estrategia poderosa, especialmente si el tema es personal o controversia. Esto puede involucrar el uso del lenguaje emotivo, historias personales o ejemplos que resuenen emocionalmente. Etos, credibilidad. Establecer tu credibilidad como escritor mediante la demostración de conocimiento y una postura ética en la argumentación. 5. Refutación de contraargumentos. Una técnica avanzada en la escritura persuasiva es anticipar y refutar contraargumentos. Esto no solo muestra que has considerado diferentes perspectivas, sino que también refuerza tu argumento al abordar y desmantelar críticas potenciales. La clave es hacerlo respetuosamente y basado en evidencia,
reforzando así la solidez de tu posición inicial. 6. Conclusión efectiva. Finalmente, una conclusión efectiva debe reiterar la tesis y las principales evidencias, conectando todos los puntos abordados. Además, es una oportunidad para destacar la importancia del tema y, si es apropiado, hacer un llamado a la acción o sugerir direcciones para futuras investigaciones o debates. En resumen, desarrollar argumentos claros y persuasivos requiere una combinación de una tesis bien definida, el uso estratégico de evidencias relevantes y técnicas retóricas, y la capacidad para anticipar y neutralizar contraargumentos. Al dominar estas técnicas, los escritores pueden mejorar significativamente la efectividad y el impacto de sus comunicaciones escritas. Para cerrar con esta parte, vamos a ver el siguiente video, donde aprenderás a redactar un texto argumentativo. El texto argumentativo se define como aquel que tiene como intención comunicativa convencer o persuadir a un lector respecto a un punto de vista o tesis. Para ello, el emisor o escritor del texto argumentativo debe desplegar una serie de argumentos que defiendan la tesis que éste plantea. Todo texto argumentativo posee 3 elementos básicos: la tesis, que es la afirmación que deberá defenderse; la argumentación, que son las pruebas y justificaciones con las que se defenderá la tesis; y la conclusión, que es el párrafo final en donde se sintetiza todo lo expuesto y se reitera la tesis planteada. Para entender mejor el proceso de redacción de un texto argumentativo, escribamos un ejemplo que abordará el tema de los videojuegos. Primero, debemos planificar nuestro texto argumentativo. Para ello se sugiere la siguiente estructura. Tesis. Escribe aquel punto de vista que defenderás. En este caso, nuestra tesis a defender será: los videojuegos desarrollan el aspecto cognitivo de los niños. Argumentación. Aquí se escriben todas las justificaciones y pruebas que defenderán tu tesis. Por ejemplo, podemos escribir los siguientes argumentos. Los videojuegos desarrollan habilidades cognitivas como la toma de decisiones. Los videojuegos refuerzan la capacidad deductiva y el razonamiento lógico, pues nos ponen desafíos que debemos resolver de manera estratégica. Los videojuegos no son malos en sí, sino que son los padres los que deben establecer reglas con respecto al uso que sus hijos les dan a estos. Aunque hay videojuegos violentos, existe una clasificación que determina para qué edades son tales o cuales videojuegos. Los padres tienen la responsabilidad de saber ello y qué es lo que juegan sus hijos. Conclusión. Sintetiza todo lo expuesto y reafirma tu tesis. Para nuestro texto argumentativo, llegaremos a la siguiente conclusión. Los videojuegos, usados de manera mesurada, son positivos en el desarrollo cognitivo de los niños. Después de ya tener listo nuestro esquema, redactemos de manera coherente y cohesiva nuestro texto argumentativo. Leamos un ejemplo. La importancia de los videojuegos en el desarrollo cognitivo de los niños. Hoy por hoy, es imposible que los niños no hayan jugado a un videojuego. Más todavía en esta época donde los avances tecnológicos nos hacen cada vez más dependientes de la tecnología de comunicación e información. Aunque aún existen grandes prejuicios con respecto a los videojuegos, considero que estos son muy importantes en la formación de los niños e incluso propician competencias que van más allá del simple desarrollo psicomotor. Los videojuegos desarrollan habilidades cognitivas como la toma de decisiones. El niño, al jugar, debe aprender a analizar las diversas situaciones del videojuego. Debe aprender a ser creativo y estratégico. Además, el jugador necesita aprender a manejar la información interpretando los datos que le permitan lograr completar diversos objetivos que el juego le plantea. Por si fuera poco, los videojuegos, al ser jugados con regularidad, desarrollan en los niños la capacidad deductiva y el razonamiento lógico. A pesar de que muchas personas aseguran que estos pueden ser adictivos o incitar a la violencia, debemos entender que los videojuegos en sí no son malos, sino que son los padres los que deben establecer reglas con respecto al uso que sus hijos les dan a estos.
Además, con respecto a los juegos violentos, existe una clasificación que determina para qué edades son tales o cuáles videojuegos. Es responsabilidad de los padres saber ello y qué es lo que juegan sus hijos. En suma, los videojuegos usados de manera mesurada y entendiendo que tienen grandes beneficios cognitivos son un potente medio educativo y de desarrollo del pensamiento creativo, la toma de decisiones y la capacidad lógica en los niños, y en general de todos los que nos demos un tiempo de distensión para echarnos una partida. Como leemos, el texto argumentativo que hemos escrito está organizado de la siguiente manera. En el primer párrafo hicimos un central. En los párrafos siguientes se sigue escribiendo los argumentos que defienden nuestra tesis. Y en el último párrafo concluimos con una síntesis de lo expuesto y la reafirmación de la tesis. En suma, redactar un texto argumentativo es un ejercicio intelectual en donde se debe convencer a un lector sobre un punto de vista o tesis usando argumentos coherentes que nos ayuden a nuestro propósito persuasivo. Se recomienda que antes de escribir un texto argumentativo, investiguemos tanto los argumentos a favor y en contra del tema que abordaremos. Ahora bien, también es aconsejable que conozcamos los tipos de argumentos que podemos usar y cómo introducirlos en el texto. Bien, gracias, gracias. Sí, Carlos, adelante. Sí, quería comentar, ¿no? Justo veía cómo es que redactaba todo el documento y me dio la curiosidad. No ponía introducción, no podía cuerpo o desarrollo, no podía conclusión, ¿no? O sea, uno se va dando cuenta en la redacción de todos esos puntos, ¿no? O sea, no necesariamente hay que poner los títulos, sino uno leyendo nomás se va dando cuenta que uno es la introducción, que la parte es el desarrollo, y al final viene la que es la conclusión, ¿no? Es bien interesante eso, ¿no? Porque es lo que no vi también en el primer video que nos dio, no era, o sea, tan estricto en el tema de poner títulos, ¿no? Sino empezaba a desarrollar nada más y solamente hacía ver en el contenido cómo es que el texto manifestaba que era una introducción, que era un desarrollo y que era una conclusión, ¿no? Eso nomás quería comentarle. Claro, al aprender uno de estos, luego vas obteniendo o adquiriendo más bien un sentido crítico, ¿no? Ve el trabajo de los demás y dice, aquí faltó algo, ¿no? O está bien desarrollado o no está bien desarrollado. Excelente. Gracias, Carlos, por la acotación. Sí, Angélica, adelante. Nuestro compañero Carlos, es más o menos lo que hicimos nosotros al ver yo su primera exposición, que veo que pusieron introducción, desarrollo, desenlace, pues realmente nosotros como que no lo pusimos, pero bien implementado ya en el texto, conforme a lo que nosotros estamos escribiendo. Ya pues nada más lo recalqué porque pues el otro equipo lo puso, ¿no? Pero sí se supone que en el texto pues se debe de ver y de entender lo que es la introducción, el desarrollo y el desenlace. Así es, se debe notar, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva a nuestra segunda actividad, ¿verdad? Otra vez vamos a trabajar en equipos de 10 compañeros y deben identificar la tesis principal del texto, evaluar los argumentos y analizar las evidencias y finalmente detectar los sesgos o falacias lógicas para después contestar las preguntas que se presentan en el archivo editable que les comparto en un momento, ¿verdad? Ahí está, ¿vale? Entonces recuerden, por ahí en las notas del presentador, me tomé la libertad de copiar algunos, los puntos importantes que acabamos de ver en el video de hace un momento, ¿sí? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos otra vez a mezclar los grupos. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, y les recuerdo, la colaboración será esencial para que todos nos llevemos aprendizajes importantes en esta segunda actividad, ¿vale? Si están listos, acepten la invitación, por favor. Vamos.
Profesor, creo que no entré a la invitación. Sí, Omar, a ver, puedes ver en la esquina superior derecha de tu pantalla un botoncito que dice unirse. Ahí es. Sí, ya, gracias. Genial. Profesor, ¿podría volver a pasar el link? Hola, sí, claro. Aquí lo encuentras en el chat. A ver, fíjate si lo puedes ver. Sí, gracias. De nada.
Bien, vamos regresando todos a la sala plenaria. Los felicito por su colaboración, los equipos en las salas separadas. Buen trabajo a todos. ¿Ya se pusieron de acuerdo en quién representará a cada equipo? Tenemos todavía unos instantes en lo que regresan todos del ciberespacio a esta sala principal. Bien, entonces, cada representante de los equipos tendrá 2 minutos para exponer qué es lo que analizaron de estos textos. Permítanme cambiar de pantalla aquí para presentarles tanto el tiempo que tienen disponible como el desarrollo que hicieron de estos argumentos, ¿verdad? O el análisis más bien que hicieron de estos argumentos, ¿sí? Recuerden que aquí abajo en esta solapita van a poder encontrar, a ver si se ve o no se ve. Espérenme, como que se trabó aquí la pantalla. Vamos de nuevo. Sí, ahí está. Recuerden que aquí abajo pueden ver los puntos que vimos en este primer video, ¿sí? Para que les ayude a su análisis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, empezamos con el equipo número 1. Déjenme por aquí refrescar para que no quede nada en el tintero. Adelante, representante del equipo 1, los escuchamos. Ok, mi nombre es Claudia y bueno, el argumento, nosotros nos tocó lo que es cambio climático y sus efectos y comentamos con respecto a las preguntas que están abajo, cuál es la afirmación central del autor que el autor está tratando de probar y nosotros pusimos como respuesta el aumento de la temperatura global, pérdida de biodiversidad excesiva debido a la actividad humana. Y bueno, pues esto es más que evidente. Son los argumentos presentados por el autor convincentes y todos quedamos en un acuerdo de sí, estamos de acuerdo, ya que es evidente y palpable por lo que estamos viviendo. Bueno, el por qué sí, por qué no, porque pues ya vimos las noticias, lo vivimos muchos en carne propia, inundaciones, que nos enteramos de que ya está extinto un animalito, entonces ya es más que evidente lo que él presenta como en su tesis. Las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos, sí, ya que está justificando los hechos presentados en la tesis. Bueno, pues nos está dando más o menos un aproximado de cuántas especies se pierden por esta, por toda esta decadencia por contaminación global y la biodiversidad que está cambiando y decayendo constantemente. No sé si alguien quiere aportar más de mis compañeros. Gracias, Claudia. Gracias, Jacqueline. Nos quedan 30 segunditos. ¿Alguien del equipo 1 quiere todavía abordar algo o agregar algo más aquí de su análisis? No, pues está el hecho de que el doctor te presenta el hecho, el porqué de su análisis, el análisis en sí, y lo justifica muy bien su tesis, por eso que aprobamos, dijimos que sí está bien presentada la tesis. Es todo, pues. Muy bien, los felicito, equipo 1, muchísimas gracias, y vamos entonces con nuestro equipo número 2. Adelante, por favor. ¿Qué tal, profe? Me toca representar el equipo número 2. A nosotros nos tocó un tema, pues ahora sí que sobre el impacto económico de la pandemia COVID-19. El autor de nuestro texto dice, la pandemia del COVID-19 ha provocado una recesión global sin precedentes, afectando especialmente a sectores como el turismo y la hostelería. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, se estima que la economía mundial se contrajo un 3.5% en 2020, con pérdidas significativas de empleos y aumento de la pobreza en varios países. Aquí pues las preguntas que nos hacen con la afirmación central del autor, que el autor está tratando de probar, cuáles son los argumentos presentados por el autor que sean convincentes, o si son convincentes los argumentos, y por qué sí o por qué no
¿verdad? También pregunta las evidencias presentadas que apoyan efectivamente los argumentos que nos da el autor. Nosotros estuvimos primero dialogando un poquito sobre el tema, tratando de profundizar un poco, y pues primero que nada concluimos en que la afirmación central del autor sí es tratar de probar que la pandemia o el COVID-19 sí ha tenido un impacto económico significativo a nivel global. Estábamos nosotros platicando pues que ya individualmente cada país en los bancos nacionales pues sí se vieron afectados muchos factores y muchas situaciones económicas, y pues muchas personas, no solamente la hostelería o el turismo, ¿no? Sino también muchos otros sectores que van de la mano con del turismo, como los comerciantes, como restaurantes, etcétera. Y pues estábamos precisamente que son 3 puntos principales, ¿no? Que es la recurrencia de la recesión global, hubo ciertos sectores afectados específicos como los que acabo de mencionar, y en resumen, pues los argumentos presentados por el autor son convincentes debido a que la gravedad de la recesión y la especificidad de los sectores afectados y las referencias que tenemos de la FMI, pues son las evidencias que presentan y que respaldan que efectivamente la afirmación es que la pandemia sí tuvo un impacto económico significativo a nivel global, no solamente por lo que presenta la persona, sino también por lo que hemos vivido y por cómo nosotros mismos hemos presenciado todos estos cambios que a partir de la pandemia se han presentado a lo largo de estos últimos años, ¿verdad? Y cómo ahorita, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo empresas de ciertos sectores cerraron, pero cómo muchos otros emprendimientos han podido desarrollarse y han crecido, ¿no? Ahorita estamos en una época de recuperación, pero el autor sí nos presenta argumentos completamente válidos. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Claro. Muchísimas gracias, Jesús. Equipo 2, felicitaciones. Muy bien argumentado. Los felicito. Y vámonos entonces con el representante del equipo 3. Adelante. Sí, adelante. Bueno, a mí me tocó representar al equipo 3. El tema que a nosotros nos tocó fue el avance y dilemas éticos en la inteligencia artificial. Aquí el autor nos está mencionando lo siguiente. El rápido avance de la inteligencia artificial plantea importantes dilemas éticos, especialmente en áreas como la privacidad y el uso de datos personales. Según estudios de la Universidad de Oxford, el 47% de los empleos en Estados Unidos están en riesgo de automatización en las próximas 2 décadas, lo que genera debates sobre el impacto en empleo y la necesidad de regulación efectiva. En este caso, como tal, para responder la primera pregunta es, ¿cuál es la afirmación central que el autor está tratando de probar? Bueno, el tema principal es los dilemas éticos en la inteligencia artificial. Entonces, ese sería el punto principal de lo que debería de estar enfocado el texto. Los argumentos presentados por el autor son convincentes. En este caso, acordamos que no son convincentes, porque no se está enfocando en los temas éticos, sino que se está enfocando en la aplicación y en temas laborales, ¿no? Esos son los argumentos con los que está tratando de defender, pues ahora sí, la hipótesis o el tema principal del texto. Entonces, y ahí por ende, por eso es que no los está convenciendo, ¿no? Además de las evidencias presentadas, no ayudan efectivamente porque aparte no se está citando, ¿no? O sea, sí está diciendo un estudio, pero no se está citando autores, no se está citando más información que contemple la idea de los dilemas éticos. En este caso, tendría que estar más enfocado hacia los temas del uso de la información o la recopilación de la información mediante el uso de la inteligencia artificial o el uso que usan las empresas de los datos personales, ¿no? Que en este caso muchas veces se hace de manera pues poco ética, ¿no? Para el entrenamiento de esta inteligencia. Entonces, estamos hablando de 2 ideas que, aunque sí están relacionadas, que es el uso de la inteligencia artificial, no responden a la idea principal, que son los dilemas éticos, como tal. Muy bien, claro que sí. Gracias, Roberto. Felicitaciones, equipo 3. Muchas gracias. Bien, muy bien. Vamos con el equipo 4, por favor. Adelante, representante del equipo 4.
Hola, muy buenas tardes a todos y pues yo soy la representante del equipo 4 y les voy a compartir, ¿verdad? Acá. De nosotros decía, a pesar de los esfuerzos internacionales para distribuir las vacunas contra el COVID-19 de manera equitativa, persisten desafíos significativos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, más del 75% de las vacunas administradas hasta la fecha han sido en países de ingresos altos, exacerbando las desigualdades en acceso a la salud y aumentando el riesgo de variantes persistentes. Pues acá la afirmación central que del tema era la distribución de las vacunas, ¿verdad? Los argumentos que nos presentaron eran los porcentajes que dio la OMS, de que sí, ¿por qué no? Pues había un poco acá de variantes, ¿verdad? Porque al principio sí fue así, fue muy evidente para todos que sí las vacunas estuvieron las mejores, pues se daban en los países de primer mundo, ¿verdad? Y a nosotros los del tercer mundo nos dejaron un poco las pruebas, pero pues entonces pudo haber sido sí, ¿no? Y las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos. Pues sí, también estábamos de acuerdo que sí, los argumentos pues apoyaban lo que se estaba hablando. Creo que perdimos a Jocelyn en el camino. Jocelyn, ¿nos escuchas ahora sí? Sí, ¿dónde me quedé? Acá no perdí conexión. Sí, en la conclusión creo que ya no acabamos de escuchar la última frase que dijiste. ¿La podrías repetir? Ok. En las evidencias presentadas apoyan efectivamente los argumentos, pues sí, en todo caso, los argumentos sí apoyan lo que se está diciendo, porque al principio de la pandemia sí fue así, a los países primermundistas sí les repartieron mejor calidad en vacunas y a los países tercermundistas pues ya nos tocaron pruebas, ¿verdad? Al principio. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bien hecho, equipo 4. Gracias, gracias. Y pasamos entonces con el equipo número 5. Adelante, por favor. Buenas tardes. A mí me toca representar el equipo 5. A nosotros nos tocó la crisis migratoria en diversas regiones del mundo, donde el autor repetitivamente menciona la palabra migración de personas desplazadas y todo esto haciendo referencia a lo mismo. El autor tiene como argumentos las condiciones económicas y precarias y los desastres naturales. Y para nosotros eso no era un argumento convincente, ya que no es un hecho para llevar a cabo esa conclusión. La conclusión que se podría tener debería ser más generalizada, no determinando la problemática, ya que los países no están en la misma situación. La forma en la que aplica los argumentos no es buena, las ideas están bien, pero no están sustentadas de la forma correcta. Excelente, Paulina, muy bien. Por ahí queda un minuto. ¿Algo más que agregar de tu parte o de alguien del equipo 5? No sé si alguien quiere agregar algo, pero... Lo hicieron muy bien. Bien resumido, bien presentado, Paulina. Gracias. Saludos. Gracias. Muy bien, gracias, equipo 5. Felicitaciones. Y ya, era nada más hasta el equipo 5, por lo visto. ¿Verdad? Excelente, muy bien. Buen trabajo de colaboración a todos. Y entonces pasamos ya a la última parte de nuestra sesión del día de hoy, revisando algo que muchas veces se olvida, ¿sí? Que es la revisión de los textos generados por nosotros mismos, ¿sí? Vamos a escuchar aquí, revisar algunos tips que son muy, pero muy importantes. Vamos a revisarlo.
Revisión y edición. ¿Cómo y por qué revisar los textos propios? La revisión y edición son etapas cruciales en el proceso de redacción, que transforman un borrador inicial en un texto pulido y profesional. Este bloque se centrará en enseñar a los estudiantes la importancia de revisar sus propios escritos y les proporcionará técnicas prácticas para hacerlo eficazmente. Importancia de la revisión y edición. Cuando escribimos, es natural que nos concentremos inicialmente en plasmar nuestras ideas. Sin embargo, la revisión permite evaluar si el texto cumple su propósito y si la argumentación es clara y convincente. Durante la edición, refinamos la gramática, la puntuación y el estilo, asegurándonos que el mensaje no solo sea entendible, sino también atractivo y profesional. Este proceso no solo mejora la calidad del texto, sino que también afina nuestra habilidad para pensar críticamente y comunicar ideas de manera efectiva. Estrategias para una revisión efectiva. 1. Tomar distancia. Después de terminar un borrador, es útil dejar pasar un tiempo antes de revisarlo. Esta pausa puede variar desde unas pocas horas hasta unos días, dependiendo del plazo disponible. El objetivo es obtener una perspectiva fresca, que ayude a identificar errores y áreas de mejora que no eran evidentes inicialmente. 2. Leer en voz alta. Al leer el texto en voz alta, se pueden detectar frases torpes o complicadas y problemas de fluidez, que no son tan obvios al leer silenciosamente. Este método también es efectivo para captar errores de gramática y puntuación. 3. Buscar retroalimentación. Obtener comentarios de otros puede ser invaluable. Los compañeros de clase o instructores pueden ofrecer una nueva perspectiva y sugerir mejoras significativas. Es fundamental estar abierto a la crítica constructiva y usarla para fortalecer el texto. 4. Utilizar herramientas tecnológicas. Programas de procesamiento de texto y aplicaciones de edición pueden detectar errores ortográficos y gramaticales. Aunque estas herramientas son útiles, no son infalibles, por lo que es importante no depender exclusivamente de ellas. Técnicas de edición. 1. Claridad y concisión. Eliminar redundancias, simplificar frases complejas y asegurarse de que cada palabra agregue valor son pasos clave para lograr claridad y concisión. Es crucial preguntarse si cada frase y párrafo contribuyen al argumento central y eliminar lo que no. 2. Consistencia de estilo. Es importante mantener un estilo consistente en términos de tono, voz y formato a lo largo de todo el texto. Por ejemplo, si se elige utilizar una forma de tratamiento formal o informal, se debe usar consistentemente. 3. Verificar hechos y cifras. Asegurarse de que todos los datos y citas sean precisos y estén correctamente atribuidos es esencial para la credibilidad del texto. También es importante verificar la exactitud de las referencias y la bibliografía. 4. Última lectura antes de la publicación. Antes de considerar que el documento está listo para ser compartido o publicado, es recomendable hacer una última lectura detallada para captar cualquier error residual. Esta etapa del proceso de escritura no solo mejora la calidad del trabajo entregado, sino que también enseña disciplina y atención al detalle, habilidades altamente valoradas en cualquier contexto profesional. Al dominar la revisión y la edición, los estudiantes no solo elevan la calidad de sus escritos académicos o profesionales, sino que también se preparan mejor para comunicar sus ideas de manera efectiva en el mundo real. Antes de irnos, quiero recordarles que esta es la segunda sesión de Comunicación Profesional Efectiva 1, así que no olviden responder el formulario que les estamos pasando en este momento por el chat. Al término de las 3 sesiones correspondientes a este bloque, podrán ser acreedores a la certificación de Comunicación Profesional Efectiva 1, que les brinda su Universidad UCA. Una vez que tengan su certificación, les recomendamos subirla a su perfil de LinkedIn para potenciar su presencia digital y se conviertan en aspirantes más atractivos ante el mundo laboral. Les mostraremos cómo hacerlo en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!
Recuerda que al participar de manera activa en las sesiones interactivas de habilidades blandas o habilidades digitales, puedes ser acreedor a los diplomas o certificados con los que la Universidad UCA valida tus competencias. Estos diplomas o certificados puedes hacerlos parte de tu perfil de LinkedIn. Sigue estos sencillos pasos y destaca tu experiencia profesional en tu red. Una vez que seas acreedor de tu certificado, espera a que llegue a tu correo electrónico institucional. Lo recibirás en formato PDF, junto con una liga para su visualización en línea. Ingresa a tu perfil de LinkedIn y dirígete al apartado Conocimientos y Aptitudes. Da clic en Agregar y escribe la competencia que buscas acreditar. En este ejemplo agregaremos la aptitud de Creación de Relaciones. Abajo de la aptitud, selecciona la casilla de Universidad UCA en el apartado de Educación. Recuerda que la sección de Educación en tu perfil debe estar completa, mencionando la carrera que estudias en la Universidad UCA, para que te aparezca esta casilla. ¡Listo! En el apartado de Licencias y Certificaciones, da clic en Agregar. En nombre escribe la certificación de habilidades blandas o digitales que vas a subir. En este ejemplo sería Creación de Relaciones. En empresa emisora escribe Universidad UCA. Finalmente agrega solo la fecha de expedición. Y pega la liga que te compartimos por correo electrónico en el apartado URL de la credencial. ¡Listo! Recuerda que puedes pedir a tus compañeros, contactos y docentes que la validen. Excelente, los felicito a todos por su excelente disposición por haber estado aquí el día de hoy. Nos veremos para nuestra última sesión en esta ronda el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Felices. Bye. Hasta luego, compañeros.